Pues bueno, ya lo comentaba Misael, actualmente yo soy promotor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible por el Honorable Congreso de Buenos Aires, Argentina, un movimiento que surgió en 2012 y que a raíz de eso empezaron a certificar a muchos miembros de diferentes organizaciones, a participantes de varios diplomados en el tema de ONU Medio Ambiente y ONU Agenda 2030, y a raíz de esto sale esta iniciativa en la cual nos corresponde a nosotros como participantes y como miembros de esta organización empezar a difundir y sobre todo fomentar la participación de las instituciones públicas, los gobiernos y las organizaciones civiles en el tema de la Agenda 2030. Ya me comentaba Misael que la otra semana tuvieron ya un curso introductorio sobre qué es la Agenda 2030, hablaron de manera muy general sobre los objetivos de desarrollo sostenible y en este aspecto a mí me corresponderá empezar a tocar las ponencias de los ejes, de los 5 ejes que contempla la Agenda 2030 y poder ir desglosando un poquito más allá de lo que son los objetivos por cada eje, algunas problemáticas, algunos retos que presenta nuestro país y sobre todo algunas alternativas que como ustedes, como difusores y capacitadores en el tema de la Agenda 2030 pueden empezar a implementar. Primero quiero puntualizar qué es la Agenda 2030. Yo siempre lo he, a raíz de esta difícil situación que estamos viviendo a causa de la pandemia de COVID-19, yo pongo como analogía que la Agenda 2030 es la nueva realidad que todos los sectores de la sociedad el día de hoy tendrán que estar afrontando. La Agenda 2030 plantea una ruta crítica de seguimiento para llegar a ese prometedor 2030. Un 2030 donde la sociedad tendrá que volverse más sostenible en todos los aspectos, en el tema social, en el tema económico y en el tema de medio ambiente. Pero para esto, para llegar a ese 2030, tenemos que empezar a partir qué es esta Agenda 2030, qué plantea y qué es lo que nosotros como ciudadanos, como servidores públicos, como profesores, como miembros de cualquier sector de la sociedad, tenemos que hacer para dar cumplimiento a la Agenda 2030. Este proyecto ambicioso de Naciones Unidas surge en septiembre de 2015, en los cuales las Naciones Unidas, en una asamblea de desarrollo sostenible, se dan cita y plantean un proyecto ambicioso en donde todas las naciones tendrán que dar seguimiento a este proyecto y que tendrán que implantar a través de los diferentes sectores de la sociedad. Pero esta ruta crítica lo que hace es comenzar a poner el dedo sobre las políticas públicas, sobre las acciones que den resolución a los grandes problemas sociales que el día de hoy nos atañen como sociedad. Es de resaltar que en el mundo hay 1.300 millones de pobres en el mundo. Un tema de la pobreza en donde ningún país ha podido facilitar, no ha podido implantar una política pública seria que permita ir contrarrestando el gran problema colateral y sobre todo el gran problema abundante que es el tema de la pobreza. Hay que recordar que solo el 0.01% de la población en el mundo tiene agua en su comunidad, tiene agua potable, tiene el servicio del vital líquido que es importante para cada uno de nosotros y que sobre todo se vuelve un tema muy especial dentro de los gobiernos, pero sobre todo en las organizaciones civiles que han venido empujando. 1 de cada 9 personas viven en desnutrición. Y no necesitamos irnos a África, no necesitamos irnos a los países tercermundistas donde se puede vislumbrar de manera más palpable este problema. Hoy en día, aquí en México, sufrimos este grave problema que ya lo iremos analizando poco a poco conforme vayan pasando las diapositivas. Y sobre todo, un tema que muchos dicen que se ha venido a poner de moda, pero yo creo que es un tema que realmente necesitamos voltear a verlo, realmente tenemos que darle la importancia que se amerita, que es el tema de la igualdad. Las mujeres, y eso es una realidad, en una encuesta que han sacado diferentes artículos, diferentes universidades, está demostrado que muchas de ellas ganan menos que los hombres. Y es un tema de ideología, es un tema que viene permeando no solamente en los gobiernos, sino también en nuestra sociedad a raíz de la poca importancia que se le ha dado al tema de la igualdad de género.
Estos temas, estos problemas sociales que acabamos de ver con algunas cifras, son lo que vivimos día con día en nuestra sociedad, en nuestro mundo. ¿Y qué es lo que plantea la Agenda 2030? Darle resolución a esos problemas sociales. La Agenda 2030, desde su esencia, lo único que hace es retomar la Declaración Universal de Derechos Humanos, en donde a todas las personas, a través de sus 22 estatutos, establece que todas las personas tenemos derecho a una vivienda digna, a servicios de salud, a un trato igualitario, acceso a la justicia. Lo que hace la Agenda 2030 es retomar esa Declaración Universal de los Derechos Humanos y ahora plasmarlo en una ruta crítica de seguimiento para que esto puedan aterrizar los gobiernos, las empresas, las organizaciones civiles y la sociedad en general. De ahí es que nace la Agenda 2030. Como ya lo mencionábamos, en septiembre de 2015, en la Cumbre de las Naciones sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en los Estados Unidos, se dan cita a 193 naciones, de lo cual da origen a la presente Agenda 2030. Pero no es el inicio de este proyecto. Ya anteriormente, en el año 2000, en la Cumbre del Milenio, 189 naciones establecían lo que se conoce como los Objetivos del Milenio. 8 objetivos que planteaban problemas que en ese entonces eran de vital importancia, pero a raíz del cambio en las diferentes sociedades, en las diferentes realidades se vislumbran en cada uno de los países, cambian estos objetivos. A diferencia, podrán ver en pantalla las diferentes características que se plantea en una y otra agenda. La agenda de los objetivos del milenio, aprobada en el año 2000, que tenían vigencia para 2015, se planteaba en 8, en donde podrán ver que planteaba realidades que en ese entonces eran de vital importancia. Por ejemplo, el tema del VIH-Sida era un tema que venía surgiendo y que Naciones Unidas planteaba que tenía que ser un problema que tenía que aterrizarse y darse resolución en ese entonces. A raíz de estos objetivos, dando el plazo de 2015, Naciones Unidas se da cuenta que hubo grandes avances en estos 8 objetivos, pero que dejaban fuera algunos temas muy importantes. Por ejemplo, en el tema del VIH-Sida podemos darnos cuenta que solamente planteaba en el sector salud ese tema del VIH-Sida y dejaba fuera muchas otras enfermedades y problemas de salud. Por eso es que Naciones Unidas decide replantear estos objetivos para empezar a inmiscuir temas que dejaba fuera. Dejaba fuera como el tema de igualdad de género, como el tema de medio ambiente, que no estaba todavía bien consolidado y dándole la importancia en Naciones Unidas, puede empezar a incluir temas como la reducción de desigualdades y sobre todo el trabajo, el fomento al trabajo adecuado para todas las personas. Entonces, en el año 2000, en la Asamblea de la Cumbre de Naciones Unidas, se plantea las naciones volver a instaurar un nuevo proyecto, un nuevo programa que permita dar resolución a los grandes problemas que el día de hoy nos atañen. Han sido 5 años de ardua labor por gobiernos, por organizaciones civiles, por empresas, en las cuales han venido pugnando porque estos objetivos logren plasmarse, logren ver resultados, pero como les digo, hace 3 años la Agenda 2030 era desconocido por todos. Hoy en las agendas de cada uno de los gobiernos, y lo cual surge la preocupación de comenzar a plantear un tema de políticas públicas, de acciones, de proyectos para el tema de la Agenda 2030. Como ya lo visualizaba Misael de la primera citación que tuvieron, la Agenda 2030 contempla 5 ejes muy fundamentales. Sobre estos 5 ejes implementar programa, un proyecto, el tema de igualdad de género, que engloba la Agenda 2030 de poder alcanzar una igualdad. No puede haber fin a la pobreza si no hay trabajo decente. No puede haber el tema de salud si no una erradicación del hambre cero en México. No puede haber un tema
igualdad de género, sin un tema de educación. Es decir, todos los objetivos que ustedes visualizan en pantalla están conectados. No si no existe un trabajo en conjunto con los demás objetivos. Por eso es que Naciones Unidas plantea que estos ejes son de vital importancia, porque no puede haber una prosperidad en el tema de trabajo, de empleos, de economía, si no están bien resueltos los problemas sociales como la pobreza, educación, medio ambiente, igualdad de género, educación, etcétera, etcétera. No puede haber un tema de medio ambiente si no existe un consumo responsable, si no existe innovación, si no existe el tema de comunidades más sostenibles, comunidades que permitan la no contaminación a través de los recursos que ya están establecidos para dicho país. Entonces, lo que hace la Agenda 2030 es buscar un desarrollo para todos, un desarrollo para el sector social, para el sector empresarial, para el sector económico y para el sector medioambiental. Y de ahí nace la Agenda 2030, en donde en comparación con los objetivos del milenio, plantea 17 objetivos que se empiezan a agrupar en la tabla que ustedes podrán ver. Como ya lo mencionábamos, los objetivos del milenio solamente contemplaba el eje de personas, planeta y asociaciones, pero dejaba fuera temas muy importantes como el tema de la prosperidad, de la economía, de la reducción de las desigualdades y sobre todo dejaba un tema muy importante que es establecer instituciones sólidas, buscando la paz y sobre todo buscando un acceso a la justicia para todas las personas. Ya en la Asamblea de Naciones Unidas se plantea y ahora se instalan 17 objetivos de desarrollo sostenible con el único fin de dar por concluido o por llegar a ese 2030 tan prometedor en donde podamos ser de manera sostenibles en medio ambiente, en economía y sobre todo en igualdad. Hay que instaurar que la Agenda 2030 ha venido a colocarse en las agendas políticas y públicas de todos los gobiernos. Es decir, todas las naciones que están adheridas a la Agenda 2030 tienen la obligatoriedad de dar o de empezar a instalar políticas públicas para su cumplimiento. Ya lo podrán ver ustedes, todos los planes de desarrollo de municipios, gobiernos estatales y el gobierno federal ya están alineados a la Agenda 2030, porque ahora todos los países tienen la obligatoriedad de dar cumplimiento. La Agenda 2030 vino a replantear completamente la elaboración de políticas públicas. Y ese es el motivo por el cual ustedes y yo estemos aquí, porque lo importante es comenzar a capacitar a servidores públicos, a maestros, a organizaciones civiles, para que todos en conjunto comiencen a coadyuvar al cumplimiento de la Agenda 2030. En comparación con los objetivos de desarrollo donde solamente inmiscuían al gobierno, donde el gobierno era el único encargado de dar cumplimiento a estas metas, ahora todos los demás sectores se empiezan a incluir porque no es fácil. De verdad se los digo, no es nada fácil empezar a instaurar proyectos que erradiquen la pobreza, no es nada fácil establecer una política de crecimiento económico, de trabajo digno, no es nada fácil solamente para el gobierno. Necesitamos de todos y cada uno de nosotros para coadyuvar al cumplimiento de la Agenda 2030. Una vez que les mencionaba esto de manera muy general, quiero darme ya entrada a lo que son los dos ejes que el día de hoy me corresponderán. El día de mañana tendrán un especialista desde Bolivia, una persona que ha sido una voz autorizada en ONU Medio Ambiente, que les estará pugnando más sobre el tema de los ejes de medio ambiente y que el día de hoy a mí me corresponden el eje de personas y prosperidad. Este primer eje corresponde a un sector de la sociedad de manera en general, es decir, comienza a contemplar los problemas sociales que nosotros como ciudadanos, como personas, como maestros, como servidores públicos, vemos día con día. El tema define la pobreza, hambre cero y salud. Voy a darme ya paso a empezar a abordar cada uno de los objetivos de desarrollo. Para esto, nunca me ha gustado ser solamente el que hable. Si en algún momento llegan a tener alguna duda en algún objetivo, con todo gusto hagan uso de la voz, y así me lo permiten los organizadores, para que podamos interactuar. No quiero que solamente sea yo el que les dé información, el que les dé datos, el que les dé algunas propuestas, sino que también empecemos a interactuar sobre los problemas que atienden cada uno de los objetivos. En primera instancia, al abrir la Agenda 2030, el primer objetivo que nos vamos a encontrar es
el fin a la pobreza. Un tema que de verdad ha sido muy complejo en poder aterrizar soluciones y políticas públicas. No hay ningún país en América Latina, por lo menos, que haya establecido una política pública eficiente para erradicar el tema de la pobreza. Hoy en día, en México, 4 de 10 mexicanos se encuentran en situación de pobreza extrema. Y es una cifra que se ha venido agravando con el paso de los años. En ningún gobierno se ha presumido que pueda atacar de manera eficiente la política de la pobreza según las cifras del Coneval. Recordemos que el Coneval es la institución encargada de medir los niveles de pobreza en México. Si ustedes entran a las cifras del Coneval, van a vislumbrar que las cifras, en lugar de ir disminuyendo, han ido aumentando, porque no se ha podido aterrizar una política pública eficiente. Todos se han vuelto en políticas clientelarias en donde solamente a las personas en situación de pobreza extrema se cree que el darle un apoyo económico, el darle temas de despensas, de algún apoyo en especie, se vuelve la resolución del problema, pero la verdad es que no es así. No les estamos dando las condiciones necesarias para que estas personas puedan salir de esa extrema pobreza. 9.3 millones de personas viven en condición de pobreza extrema. Hay 2 tipos de pobreza, en donde la primera les permite a las personas tener las condiciones necesarias para subsistir, es decir, un hogar, comida, vestimenta, pero la situación de pobreza extrema se encarga o se hace más señalar en donde aquellas personas que no tienen ni siquiera para comer. Eso es muy grave porque si lo vislumbran, son 9.3 millones de personas que el cifra de Coneval de manera oficial los tiene catalogados como en situación de pobreza extrema. Es decir, no tienen ni las condiciones para subsistir. Y sobre todo, otro gran tema que hemos dado es que 8.3 millones de personas catalogadas como de pueblos originarios se encuentran en situación de pobreza extrema. Esto es muy grave porque yo lo platicaba con un amigo, no solamente es que no solamente es que se encuentren en situación de pobreza, es que los gobiernos no han logrado hacer que en esas comunidades marginadas, en esas comunidades rurales, puedan haber servicios básicos como agua, luz eléctrica, no hay infraestructura, no hay escuelas, no hay instituciones de salud que les permitan, sobre todo, solventar las necesidades básicas que ellos tienen con el tema de enfermedades de salud, enfermedades mentales, enfermedades psicológicas, el tema de poder abastecer su comida diaria, el tema de tener una educación, no lo hay, porque no hay las condiciones ni la infraestructura necesaria para dar resoluciones a esos grandes problemas. Pero no todos son cifras alarmantes. Hay grandes logros que en otros gobiernos han podido eficientar estos o que han contribuido a poder erradicar este problema. Hoy en día, desde las organizaciones civiles lo hemos dicho, el actual gobierno no ha sido uno de los gobiernos que pugne por la Agenda 2030, ha dejado muchas áreas desprotegidas en temas de organizaciones civiles, ha habido diferentes recortes presupuestarios que ya impiden empezar a solventar estos problemas sociales. Pero sobre todo, a raíz de la difícil situación que estamos viviendo, que es el tema de la pandemia, se vienen a agudizar muchos problemas. ¿Cuántas personas se han quedado sin empleo? ¿Cuántas personas no tienen las condiciones ni el recurso para poder llevar alimento a sus familias? ¿Cuántos niños se han quedado estancados en el tema de educación? Porque si de por sí era difícil que los niños aprendieran en las aulas, ahora de manera a distancia es complicadísimo que los niños puedan elaborar una preparación adecuada en nivel básico. Hay 2 programas que a mí me llamaban mucho la atención y que por lo menos pugnaban para poder resolver este problema. Uno, no sé si lo recuerdan, me imagino que sí, había un programa que se llamaba Papelito Habla, que lo que hacía era regularizar los terrenos, las propiedades, los bienes inmuebles de las personas en situación de pobreza para darles esa certeza jurídica de que esos terrenos, esos bienes inmuebles les pertenecían a ellos. Porque lo que busca, el objetivo no solamente es hacer que ya no haya más pobres, sino que también pueda haber mecanismos en donde ellos tengan la certeza jurídica de que sus bienes muebles les permiten.
están viendo ya las metas que contempla el ODS 1, que es erradicar la pobreza, reducir la pobreza al 50%, implementar sistemas de protección social. Prospera era lo que hacía en anteriores gobiernos, Prospera, Oportunidades, era lo que hacía, darle sistemas de protección social adecuados a las personas para poder subsistir. Acceso a las propiedades, porque muchas personas, si difícilmente tenían para poder subsistir, mucho menos dar la solvencia jurídica para que ellos pudieran ser propietarios de sus tierras, ser propietarios de sus bienes muebles y tener un bien en donde pudieran explotar para empezar a subsistir. Resiliencia al cambio climático, que es un tema que creo que empezamos a ver cuántas personas se quedan sin vivienda después de los desastres naturales, cuántas personas, si apenas tenían un techo donde vivir, a raíz de los desastres naturales se vienen a agravar. El tema de movilizar recursos financieros y sobre todo crear marcos normativos sólidos para la resolución de estos problemas sociales. Si nos vamos al siguiente objetivo, que es poner fin al hambre, eso es lo que es tratar de erradicar el problema de acceso a la alimentación de muchas personas. Establecer que 24.6 millones de personas no tienen acceso a una alimentación sana, variada ni suficiente. Es decir, no tienen los alimentos para poder subsistir día con día. Y ahora imaginen si lo trasladamos a los niños. No tienen una manera de poder desarrollarse, de poder crecer de manera basada en una alimentación. Hay un gran desperdicio de alimentos en México. El 35% de los alimentos que se producen en México se desperdician. Casi, hay varios videos en YouTube que los podrán ver ustedes, en donde personas depositan en la basura alimentos que no son perecederos, carne, verduras, que están en absolutas condiciones para que las personas puedan. Leía un artículo de una persona de New York Times que decía, yo hice la prueba o el reto de una semana de vivir con lo que las personas de Estados Unidos depositaban en la basura. Dice, y es sorprendente ver el gran desperdicio de alimentos que se da. Si eso pasa en Estados Unidos, que es catalogado, imagínense qué pasa en México. Son grandes problemas que no están a poder fin al problema de alimentación y sobre todo de tener las condiciones necesarias para poder alimentarse. México tiene un grave problema que es el tema de la obesidad, el tema que creo que muchos le hemos dado cuenta, en donde desafortunadamente a la no conciencia de vida saludable y de la alimentación sana, nos hemos dado a la desafortunadamente en el país porque este objetivo también estamos logrando. A mí me gusta mucho el programa, lo digo, hacerlo comunitarios. Los comedores comunitarios no solamente era decir a las personas, te proporciono todas las condiciones para que tú puedas subsistir. Lo que hacían los comedores comunitarios era darle acceso a una alimentación adecuada a un bajo costo a las personas que no tenían acceso a poder estar subsistiendo o poder tener una alimentación día con día. Los comedores comunitarios era una política que en cifras de Coneval pudo avanzar más en el tema de hambre cero porque le permitía dar alimentación a las personas que se encontraban en comunidades alejadas, en comunidades en donde era difícil el acceso a tema de alimentación. Quiero compartirles mi experiencia. Yo he trabajado en varios gobiernos y cuando estaba el proyecto de comedores comunitarios, lo que le decíamos primero al presidente municipal era
no ponga el comedor en el centro del municipio, póngalo en las comunidades más alejadas, en las comunidades más marginales, donde es difícil el acceso incluso para llevar agua, electricidad, servicios básicos, porque les hace falta más a esas personas que en las comunidades más marginadas que no tienen ni siquiera para subsistir, que aquí en el centro del municipio. Y muchas personas decían, bueno, es que también los comunitarios tenían su parte negativa. Sí, es cierto, tenía su parte negativa porque muchos los ponían en el centro, pero en estados como Oaxaca, como Chiapas, estas comunidades eran de gran ayuda para todas las personas que no podían subsistir día con día. Hay que recalcar que el financiamiento de actividades del sector rural ha sido una de las pugnas muy importantes para poder contribuir a este objetivo. Pero desafortunadamente a raíz de los recortes presupuestarios que se han dado, ha sido muy complicado el ver que el sistema rural, el sector primario, se pueda construir una actividad primordial para que les permita subsistir y sobre todo dar un abastecimiento de alimentos. Yo me acuerdo que cuando iniciaba la pandemia, muchos en redes sociales decían, es que realmente los primeros héroes son el sector primario, porque al final de cuentas son las personas que siguen distribuyendo alimentos a que las personas de comunidades más urbanas, de comunidades más modernizadas, sobre todo en vías de desarrollo, puedan tener alimentos. Y la verdad es cierto. O sea, el sector primario es lo que ha permitido que no caigamos todavía en un caos en sector o un desabastecimiento de productos alimenticios a raíz de esta difícil situación. Los productos agroalimentarios mexicanos han logrado también posicionarse en mercados que no ha sido muy grande, es la verdad, no ha sido todavía un mercado muy dominado por nosotros, ni tampoco hemos tenido gran beneficios en este mercado, pero sobre todo se empieza a pugnar por empezar a colocar a los productos mexicanos en los mercados internacionales. Se me estaba pasando, podrán ver aquí diferentes propuestas que como yo lo manejábamos, siempre lo hemos dicho, la Agenda 2030 se puede aterrizar en proyectos grandes y en actividades cotidianas de cada uno de nosotros. Yo les pongo algunas sugerencias que como ustedes, como maestros, como personas que estarán compartiendo el conocimiento de la Agenda 2030, podemos empezar a atacar como actividades principales, como actividades rutinarias en nosotros, para aportar a cada uno de los ODS. Lo primero, yo lo que les digo es tratar de hacer una limpieza en nuestras despensas, y hay muchos bancos de alimentos que están recibiendo estas donaciones, muchos bancos de alimentos que permiten a las personas de escasos recursos darles un apoyo, y son bancos de alimentos que no dependen de un gobierno, son bancos de alimentos que necesitan apoyo, necesitan recursos para poder llevar estos apoyos alimenticios o alimentarios a cada una de las comunidades marginadas. Es necesario empezar a apoyar a los agricultores. Es una moda que yo digo que ya no ha sido moda, que ha sido ya un tema incluso de política pública, es el consumo local. Necesitamos empezar a entrar a los mercados municipales, a los mercados, a los tianguis, y empezar a hacer ese consumo para que por lo menos nuestros productores de verduras, de frutas, comiencen a tener una retribución económica. Podrán ir observando, perdón si no me detengo a veces en estas sugerencias, pero podrán ustedes ir observando en esas figuritas que irán viendo en cada una de las ODS algunas propuestas que nosotros hemos sugerido a las personas que podamos implementar para llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y estas son las metas que contempla cada uno del ODS número 2. Para mí, el más importante hoy en día es duplicar la productividad agrícola a pequeña escala. Es decir, hacer que los mercados comiencen, no solamente en mercados internacionales, sino el mercado nacional comience a llenarse sobre estos productos que hace el sector primario y que han venido a dificultarse más a raíz de la difícil situación, pero necesitamos realmente pugnar por ese objetivo. Hay otros objetivos en donde poner fin a todas las formas de desnutrición, prácticas agrícolas sostenibles, estabilidad de los mercados agropecuarios. Esos son metas, pero para mí el más importante y el que siempre pugnamos es el 2.3, es duplicar la productividad, darle apoyos a nuestro sector primario para que empiecen a retribuir, para que empiecen a consolidarse sus productos en el mercado y sobre todo permitan
atacar problemas de economía, de trabajo, de desabasto de alimentación, pero sobre todo pugnar por alimentos sanos. Tenemos un grave problema de la obesidad que hay que empezar a atacarlo. Seguimos con el ODS 3, que es salud y bienestar. En este ODS, como les manejaba en los objetivos del milenio, solamente contemplaba el tema del VIH-Sida y las enfermedades de transmisión sexual. A raíz de la Agenda 2030, plantea nuevamente un nuevo paradigma en este ODS, que es el sector salud. Una cifra muy alarmante, y la verdad es que yo al revisar el plan, la estrategia de implementación de la Agenda 2030 aquí en México me llamó muchísimo la atención y quiero compartírselo. El 88.6% de las defunciones en 2017 están relacionadas con problemas de salud, problemas de alimentación, de malos hábitos, que realmente la cultura mexicana, nuestra cultura y latinoamericana también, no está diseñada para una alimentación sana, una alimentación saludable, el tema de activación de ejercicio. No estamos todavía impregnados de esa cultura de alimentación y de cuidado para nosotros. Realmente, imagínense, el 88.6% del total de las defunciones en 2017 son por problemas relacionados con salud. Hay desigualdades, desde luego, en el tema de salud. Muchas personas lo hemos visto, yo creo que yo he sido un ejemplo sobre el vivir ese desafortunado acontecimiento en donde tú vas a un centro de salud y para atenderte te tardan 2 horas en darte una cita, en poder atenderte, en donde cuando van personas de pueblos originarios, personas de escasos recursos, no se les da la atención adecuada. Hay un grave problema de desigualdad en la calidad de atención. También es un paradigma que tenemos que ir contrarrestando con el paso de los años, que es comenzar a dotar a las comunidades rurales de infraestructura de salud. Porque yo, en el municipio en el que soy, hay una comunidad muy alejada en donde me tocaba platicar proyectos sobre el tema del gobierno, me decían, tenemos este problema, estoy enfermo a las 8 de la noche, tengo que tomar un taxi que me va a dar en llegar 2 para que podamos atender el proyecto. Entonces, ese problema o ese congoja. Entonces, las comunidades no tienen el acceso a servicios de salud que permitan los problemas que se vislumbran en esa. Henry, ¿me escuchas? Dime, adelante. Te estás trabando poquito, no te escuchamos, yo creo que el último minuto que comentaste. Ok, qué bueno que me dices. ¿Me escuchas ahí? Sí, sí, digo, son como lapsos, o sea, ha habido momentos en donde de repente como que te nos trabas, entonces si quieres cuando suceda eso, no sé si quieras que te Sí, levante la mano o algo así. sí, por favor, notifícame. No sé qué esté Sí, pasando, si es porque el acceso a internet, pero sí, qué bueno que me dices, notifícame para usar un poco la presentación y hacer que se estabilice. No sé sí, qué nada más que ocurre. quería colaborar, que si era yo o era entonces, pero no, creo que sí ya. Entonces, si quieres te aviso en cuanto como que te perdamos tantito para que te Perfecto. detengas. Sí, ¿Sale? sí, sí, Muchas sí. gracias y disculpa. No, no te preocupes, gracias por la notificación. Entonces, le comentaba que había un desabasto de medicinas en tema de salud, que es un tema que ha venido pugnando alrededor de varios años. El acceso a los servicios de salud, un logro es que está cubierto al 84.5%. Sin embargo, ese porcentaje que todavía está sin atenderse son por comunidades marginadas, por comunidades de acceso a esta infraestructura de salud. Pero yo sé que a lo mejor, yo la verdad es que lo platicaba con varios compañeros y me decían, yo no tenía duda. Ustedes sabrían que México es uno de los países que tiene su sistema universal de vacunación casi al 100%. Es decir, todos los niños tienen su servicio, su esquema básico completo de vacunación en un 96.7%.
Y me decían muchas personas, es que yo no sabía eso. Y la verdad es que sí, analícenlo. Y muchos de los niños tienen su cartilla de vacunación, tienen que tener su listado de vacunas que ya han tomado, que necesitan todavía tomar. Pero es un gran logro que México tenga casi un 100% un esquema de vacunación completo. Ahora, el tema de salud no solamente es el tema de enfermedades de transmisión sexual, no solamente es el tema Enrique, de... ujú, fíjate que por ahí tenemos a Mayra Escalona de Apaseo el ujú, Grande ujú. con la mano levantada, entonces le voy a dar el uso de la voz, no sé si tenga algún Sí, comentario. adelante, adelante. Hola, gracias. Solo sí es un pequeño comentario acerca de lo que comentaba de la producción agrícola, ¿no? Creo que sí, de forma local sí es un buen punto poderla duplicar, pero tal vez también podríamos tomar en cuenta la parte de los huertos en casa, no sé, que la producción en el caso de las personas con menos recursos, pues no que tengan, no sé, un gran huerto, ¿no? Sino que al menos puedan producir, no sé, unos jitomates, unos nopales para el desayuno, algo por el estilo, ¿no? Que retomemos, esta parte de nosotros mismos producir y valorar, ¿no? Que nos va a ayudar a valorar cuánto tiempo nos tarda en crecer un producto, un alimento y qué tan importante pues es este cuidado del suelo también. Y la otra parte de la alimentación que hemos tenido, más que, bueno, considero yo que más que no estemos tan familiarizados, digamos, con una buena alimentación, con una buena salud, más bien hemos ido perdiendo esta parte, ¿no? Porque considero que nuestros ancestros tenían una alimentación muy rica, muy variada, muchas proteínas, prácticamente muy pocos carbohidratos, ¿no? Y hemos desgraciadamente perdido toda esta diversidad gastronómica porque pues los organismos siguen estando, ¿no? Tenemos, no sé, todavía grillos, chapulines, todo esto, pero pues la gente ya no lo valora, ¿no? O les da asco, no sé, lo ven feo, siendo que es, eh, pues es algo que viene natural de la tierra también y que además tiene mucha proteína, ¿no? Son grandes elementos que, bueno, pues esta modernidad nos ha cambiado el panorama, ¿no? Y creo que es más bien como que tiempo de regresar un poco a eso que sí, que ya teníamos. Gracias. Sí, la verdad es que tienes razón, yo siempre lo he dicho, creo que la Agenda 2030 en el primer pilar que tiene que empezar a implementarse en lo local, ¿no? Yo entiendo perfecto que también cada uno de nosotros podemos cultivar un huerto, pugnar por empezar a tener ese hábito de enseñar a los niños a cultivar, a tener un huerto en casa. Obviamente es algo que podemos empezar a implementar y desde luego los ODS, yo siempre lo he dicho y siempre lo hemos puesto sobre la marcha, que es empezar a pugnar el local, porque como tú dices, ahí cada municipio tiene su identidad gastronómica en el cual tenemos que empezar nuevamente a recuperar, a empezar a posicionar nuestra cultura, nuestras tradiciones en cuestión gastronómica, para de ahí comenzar a tener una buena alimentación. Yo también considero exactamente lo que estoy diciendo. Yo también diría que más allá de comenzar a hacer estrategia en nuestro sector primario, también nosotros como sociedad tenemos que empezar a pugnar por esos buenos hábitos, a empezar a enseñar a las personas, a los niños, sobre estos buenos hábitos que en el tema de alimentación y de salud nos podrán ir retribuyendo con el paso de los años. De verdad, concuerdo muchísimo con tu aportación y de verdad a los demás que tengan algún comentario para poder empezar a enriquecer también nuestra presentación, sí, con todo gusto, levanten la mano y les cedemos el uso de la palabra para seguir platicando más sobre estos objetivos de desarrollo y que sobre todo pueda quedar un poquito más claro el tema de los ODS. Entonces, como les comentaba, estos objetivos en el tema de salud no solamente contemplan temas de enfermedades de transmisión sexual, no solamente contempla el tema de poder pugnar por una buena alimentación, sino que también
pone sobre la mesa el tema de la infraestructura, de poder darle la capacitación, infraestructura, los medicamentos a cada uno del sector salud que vive en nuestras comunidades. Ahí está. Quiero pasar al ODS 4, educación de calidad, que es un tema, creo que de los ODS más famosos en México y en Latinoamérica, que es el tema de salud. En México creo que pues nos hemos dado cuenta que a raíz de la pandemia, a raíz de que los niños ahora tienen que tomar clases a distancia, vienen a complicarse pues más el tema de la educación de calidad, ¿no? Yo siempre lo he dicho, no es nada pedagógico que en un salón de clases estén 35 niños, 40 niños, cuando para el profesor a veces es complicado atenderles o darle la atención necesaria a cada uno de los niños para que puedan tener una educación de calidad. En México es uno de los que ha pugnado más también por el tema de llegar a una educación de calidad. Su presupuesto es uno de los más altos en América Latina para el tema de educación, porque creo que para mí es la base importante de un cambio en la sociedad. Sin embargo, hay grandes problemas. El 38.4% de la cobertura en el tema de educación superior es bajísimo en comparación con otros países de la OCDE. Esto se traduce en lo siguiente. De 100 niños que están que ingresan al sector básico, es decir, a la primaria, solamente 2 niños llegan a los estudios de nivel superior, es decir, se titulan de una carrera y sobre todo uno solamente de esos 100 va a llegar a tener un posgrado. Ese es el nivel de educación, el gran problema que se vislumbra en México y que sobre todo es muy importante con la universidad. Ya ustedes, los que son padres, los en universidad, después de que en la universidad los que están los jóvenes es que no tienen trabajo, es decir, no encuentran un trabajo bien remunerado y que terminan por pugnar en el tema de volverse taxista, empresas informales, y dejan abandonados para lo que fueron capacitados, para lo que fueron, para lo que estudian alrededor de tantos años. Entonces, es muy grave este acontecimiento, porque a pesar de que ya tenemos una cobertura de educación básica al 100%, el tema de educación superior llega a ser algo complicado. El tema de la infraestructura, ¿cuántas veces hemos ido a escuelas donde ni siquiera tienen agua, donde ni siquiera tienen butacas, ya ni se diga áreas verdes o espacios de deporte, ya ni siquiera tienen los elementos, luz eléctrica, agua, baños, drenaje, lo básico para que los niños puedan desarrollar ahí su educación de manera adecuada? Ya lo podrán ver ustedes en las cifras, en el dato número 2 de retos, que el 77.4% de las escuelas adolecen de la conexión de red de agua potable. El 70.3% no tiene áreas verdes ni espacios de recreación. 44.7% no tienen accesibilidad completa o requerida, es decir, luz eléctrica, acceso a internet, butacas, mesas en donde los niños puedan de manera adecuada tomar sus clases, y sobre todo el 22.3% no tiene comedor y cocina. Quizá esto ya es muy utópico, esto ya lo vemos de manera porque me decía, quieres que los niños tengan, pero difícilmente llegan más y quieres tener las condiciones para aprender día con día en las clases. Entonces, esto de lo, no sé si muchos de ustedes, yo creo que lo conocieron, que eran los desayunos en las escuelas primarias, que antes de iniciar las clases, a mí me tocó, antes de iniciar las clases les daban estos desayunos a los niños para que pudieran tener las condiciones y la energía para poder aprender. Hoy me decían, ese programa desapareció, y en las comunidades más marginadas vemos que los niños difícilmente apenas sus papás tienen para mandarlos o para darles un desayuno de calidad antes de irse a la escuela. Entonces, eso es algo muy importante que hay que ir vislumbrando en cada uno del tema educacional en todas las primarias. ¿Hay logros? Sí. El mayor logro es que existe casi un 100% de acceso a la educación básica, es decir, en primarias.
En secundarias casi existe un 100%, porque el gobierno alrededor de muchos años ha venido poniendo sobre la mesa que el nivel básico tiene que ser obligatorio para todos los niños. Es decir, todos los niños tienen que ir a la escuela de nivel básico. Ahora, el otro tema es ver qué tanto es de calidad esa educación que se les está dando, ¿no? Qué tanto es la educación de poder hacer que los niños estén aprendiendo los conocimientos básicos. ¿Cuántas personas hemos visto que llegan a preparatorias y todavía adolecen de los conocimientos básicos de una educación de primaria, secundaria necesaria para seguir desarrollando los conocimientos? Estos son las metas que contempla el ODS número 4, que es obviamente educación primaria y secundaria, educación universal, acceso de educación de calidad, acceso igualitario a la formación superior. Creo que ya estamos, tal vez no resuelto, pero sí ya contemplado el acceso universal a todos, por lo menos en el sector primario y secundario, el acceso a la educación, pero nos falta ahora atender el siguiente tema, que es cómo hacemos que las personas tengan el acceso a una universidad, a una educación universitaria o superior para el 100%. Ya a lo mejor ya no el 100%, por lo menos un 30% de esos 100 niños que ingresan, hacer que por lo menos 30 puedan terminar un estudio superior o un posgrado. Esa es la pugna que tiene el ODS 4 y sobre la cual hay que dar. Pero también es otro tema. Hay que como gobierno apoyar a las universidades, hay que empezar a dar mecanismos de estudios para cada uno de los jóvenes. Hay que dar competencias para acceder al empleo, eso es importantísimo, lo vengo comentando. Hacer que después de que los jóvenes terminan una preparación de 13, 14, 15 años en las escuelas, hacer que tengan empleos, hacer que tengan condiciones de trabajo adecuadas para que puedan ejercer los conocimientos a los cuales ellos tuvieron acceso y sobre todo aprendieron. Es importante la igualdad de género y colectivos vulnerables, a dar acceso a las personas de pueblos originarios, a las personas, ¿cuántas? Por ejemplo, en la universidad, en el último año que estuve en la universidad, empezaron a hacer la infraestructura adecuada a personas discapacitadas. Pero si vamos a las primarias, vemos que también hay niños en condiciones de silla de ruedas, no con las condiciones básicas para poder desarrollarse, que ni siquiera tienen la infraestructura adecuada para para incorporar a estos grupos vulnerables. Hay que empezar a ser accesibles a todas las escuelas para que los jóvenes de discapacidades, de pueblos originarios, que no hablan español, que una lengua, toman en clases. Eso es algo muy importante. Ya lo ha venido el gobierno, incluso ha dado cuenta de universidades de comunicación cultural, donde hay diferentes dialectos y las unidades originarias. Hay que empezar. Está cortando, me comenta Misael. No sé si me escuchen bien. No. Sí, ¿no me escuchan bien? Ya creo que ya otra vez, pero se volvió a trabar los últimos. A ver, regálenme 2 minutitos, nada más déjenme revisar mi conexión y regreso. Regálenme 2 minutos. Sí, gracias. Pues por lo pronto, muchas gracias a los que están comentando en el chat. Al finalizar, si gustan, los leemos. Son comentarios muy, muy interesantes. Como el que comenta Gina Gallegos, en cuanto al tema del ODS 2, que es hambre cero, que no es solamente el producir más comida, sino también una adecuada distribución, y creo que es parte del tema de la agricultura sostenible. Por ahí Henry nos hacía el comentario. ¿Listo, Henry? Listo, esperemos que ya no se corte. Muchas gracias. No, Igual te saben, digo, llega a... ahí te empiezo a hacer señas y no es de que sí, te aplaudas, sino que te estoy diciendo, para no interrumpirte, ¿sale? sí, no te preocupes. Ya saben, los temas tecnológicos a veces no nos ayudan muy bien. Pero bueno, esperamos que se esté entendiendo. Igual manera, si tienen alguna duda, ahí por el chat, que es más fácil que lo vea yo, adelante. Y bueno, les comentaba entonces que en las metas del ODS 4 hay que empezar a pugnar también por la alfabetización y conocimiento de la aritmética.
no sé si lo pudieron notar en algunas personas con sus hijos, el examen, Exani, no me parece que es no recuerdo el título del examen, pero pugna más por el tema de español y matemáticas. Hay que empezar a ser más rígida en el tema de educación. Las matemáticas es un tema que también en México siempre han decidido los estudiantes de nivel básico. Entonces, la educación global para el desarrollo sostenible de todos, comenzar a incluir la Agenda 2030 en todos los capacitadores, en los maestros y en todos los aspectos de educación, en todos los aspectos, en todos los sectores. Instalaciones educativas adecuadas e inclusivas para las personas con alguna discapacidad y personas de pueblos originarios, es muy importante. Becas, eso es también algo que quizá en este gobierno ha desaparecido, pero bueno, pugnando también porque escuelas puedan hacer que el acceso a la educación sea universal para todos y cada uno de las personas. Ahí está. El ODS 5, igualdad de género, como ya lo mencionaba al principio, es un tema que se ha venido a poner mucho en las agendas políticas de los gobiernos. Es un tema que viene, creo que, a la alza para mal. El número de feminicidios en comparación con 2015 ha aumentado, dando un total de 900, casi, yo creo que la cifra en el 2000 ya ascendió a los 1000 feminicidios sucedidos en México. En el Estado de México es un problema que adolecemos demasiado, es un tema que no se ha podido aterrizar de manera muy adecuada, y por lo menos 17 entidades federativas se encuentran con alerta de violencia de género. Esto es algo de verdad muy grave, eso es algo que yo siempre he tratado de poner en las agendas locales, en los gobiernos, para poder hacer que se adopten algunos mecanismos, algunos proyectos, algunos programas que puedan atender este tema, porque de verdad es muy grave ver que México lo catalogan como uno de los países más peligrosos, que es uno de los países más peligrosos para las mujeres. Es un tema de los feminicidios que viene suscitándose. Ver noticias invadidas en las redes sociales sobre este tema es algo, la verdad, muy lamentable para nuestro país y sobre todo para las mujeres. El 85% de las víctimas de trata de personas son mujeres y niñas. Es algo gravísimo, es algo que tenemos que poner sobre el renglón en todas las agendas. Y sí, se ha establecido diferentes actividades, diferentes proyectos. Se estableció una partida presupuestaria para atender este tema, pero en comparación con las demás áreas es una partida presupuestaria todavía muy mínima. Es una partida presupuestaria que incluso a raíz de los problemas económicos viene a recortarse más. Entonces, es algo que tenemos que no atender de manera con políticas públicas, sino es que tenemos que atender como sociedad. Desde casa empezar a implementar estos tipos. Yo ahí en las opciones de propuestas que les manejo es empezar a pugnar, porque la igualdad de género empieza en casa. Empezar a deshacer esos roles de género, esa ideología machista que tienen o que permea en México, para darle una igualdad y una equidad de género tanto a mujeres como a hombres. La igualdad de género no quiere decir que las mujeres sean más que los hombres, sino que pugna por una igualdad de los dos géneros, porque los dos tengan las mismas oportunidades laborales, porque las dos tengan las mismas, el mismo trato en instituciones, en cada uno de los trabajos y sectores en los cuales nos podemos desenvolver. Se han otorgado créditos a mujeres, sí, pero siguen siendo muy mínimos. Es decir, hay, por lo menos aquí en el Estado de México está el salario rosa, que lo que hace es darle un reconocimiento al trabajo cotidiano que hacen las amas de casa, pero necesitamos un proyecto o programas que empiecen a aterrizar de manera más concreta el tema de apoyo a las mujeres, que comiencen a formar sus programas, sus proyectos, sus empresas, que permitan aprender un oficio y que sobre todo no tengan una dependencia económica de su pareja, que permitan empoderarlas y sobre todo darles la capacitación necesaria en cada uno de los rubros en los que las mujeres se pueden desempeñar. Estas son las metas que contempla el ODS 5, pero sobre todo para mí el más importante es el 5.4, que es el trato, el reconocimiento al trato de cuidados y el reconocimiento doméstico que hacen las mujeres. Es necesario empezar a darle la importancia a las mujeres, el papel tan importante a las mujeres
que requieren para empezar a tener una sociedad más justa, más igualitaria y sobre todo erradicar los problemas de feminicidios, de violencia a la mujer, que de verdad es algo que le está adoleciendo mucho a México y que si no hacemos nada, no como gobierno, sino como sociedad, es un tema que en los próximos años nos va a estar dando grandes problemas sociales, grandes problemas dentro de nuestras comunidades de manera muy, muy agravante. Estos son el primer eje que contempla del 1 al 5. Como podrán darse cuenta, este primer eje lo que hace es atacar o atender los grandes problemas sociales que vemos, ¿no? El problema de la pobreza, de educación, de la alimentación, de igualdad de género. Pero sigue el eje 2, que como contempla la Agenda 2030, estos dos ejes están más enfocados en las personas, en hacer que la sociedad sea socialmente sostenible, tanto económica como ambientalmente hablando y sobre todo tanto socialmente responsable y adecuada para desarrollarse como persona. En este primer eje son 5 temas o 5 DS que el gobierno regularmente enfoca más sus políticas públicas y entraremos a un eje que quizá no es tan conocido, que quizá no es tan visto en tema de las políticas públicas para los gobiernos, porque ustedes podrán darse cuenta que los problemas enfocan en atender la pobreza, en el acceso a la educación, pero vamos a ver qué es lo que pasa con los otros objetivos de desarrollo en el tema de trabajo, de acceso y sobre todo de reducir las desigualdades. Este eje 2 va más enfocado en poder hacer las sociedades más productivas, más satisfactorias y sobre todo que tengan las condiciones necesarias para poder desarrollarse y sobre todo poder subsistir. Vamos a iniciar con el primer eje que contempla prosperidad, que es el ODS 7, que es energía accesible y no contaminante. Lo primero que se nos viene a la mente y en los talleres que hemos dado, pues se trata de energías limpias, no hay que generar energías limpias. No solamente, sí, en gran parte es esto, pero también hay que ver los problemas que todavía tenemos. Como ya se lo mencionaba anteriormente, hay veces que en las comunidades más marginadas no tenemos los servicios básicos para subsistir. Me estoy refiriendo a agua, a saneamiento y a la luz eléctrica. México, en los últimos datos que arroja CFE, se ha alcanzado un suministro del 98.6%. Esto es muy bueno porque, es decir, la energía eléctrica está llegando a comunidades más marginadas a través quizá de la infraestructura eléctrica, pero también a través de paneles solares. Eso es impresionante. Yo no me había percatado, en Guanajuato me parece que es uno de los estados que han formado por esto y el Estado de México, en sus informes sobre energía eléctrica que tiene CFE, nos vislumbra comunidades marginadas ya con paneles solares. Y esto es importantísimo porque si las comunidades a veces no tienen el acceso para que los camiones de CFE lleguen a entrar, se las han sabido ingeniar para instalar paneles solares y hacer que las comunidades tengan acceso a la luz eléctrica. Pero también tenemos otro grave problema. Hoy en día se ha pugnado por cancelar el instaurar energías limpias, es decir, paneles solares, la energía eólica, la energía hidráulica. Se ha pugnado por erradicar todo ese tipo de actividades, de formas de generar energía. Solamente pues estamos regresando a el petróleo, a los combustibles más cotidianos que se vislumbran en nuestra sociedad para generar electricidad y generar energía. En el primer semestre de 2018, el 24.12% de la energía eléctrica provenía de fuentes limpias, es decir, paneles solares, energía eólica, pero a raíz de esta pugna por ya no apostarle a energías limpias, este número ha bajado. Estaba leyendo ayer la cifra oficial y solamente el 17.3% de la energía eléctrica se genera a través de fuentes limpias. Esto está bajando muchísimo y es algo que realmente va a terminar complicando mucho el contribuir al tema del medio ambiente. Pero si nos vamos al otro lado, generamos energía, pero 12 millones de personas o de hogares
no tienen las condiciones para pagar, porque a veces el servicio eléctrico que se vislumbra es totalmente caro. ¿Cuántas personas hemos visto que sí, ya todos están obligados a tener su medidor eléctrico, su bajada, por así decirlo? Pero ¿cuántas personas optan por hacer el famoso diablito para pagar menos la luz eléctrica? Porque nuestra sociedad no tiene las condiciones necesarias para pagar un servicio de eléctrico tan caro. La verdad es que es caro en comparación con algunos países de Latinoamérica. Yo tuve la oportunidad de estar en Brasil y en otras partes de Latinoamérica, y yo les platicaba, ¿no?, sobre este tema de que nosotros pagábamos a veces recibos de luz muy caros. Y me decían, por ejemplo, en Brasil, que es uno de los países también en situación de pobreza en algunas zonas, me decían, pues la energía eléctrica para nosotros no hay ningún problema. Dice, yo pago la luz trimestralmente, o sea, no la pago de manera cotidiana como que se puede hacer en Chile, que en Chile la pagan mes con mes, que en México también se puede liberar esos mecanismos. Dice, yo pago trimestralmente y es un porcentaje muy mínimo. Por ejemplo, ayer pagan alrededor de, que son como 20 reales, que son como casi 100 pesos. Mes con mes pagan alrededor de 100 pesos la luz eléctrica, porque a Brasil sí le ha apostado mucho a empezar a instaurar paneles solares. A mí me sorprendía que Salvador de Bahía, que es de las zonas más pobres, las casas ya tienen paneles solares, porque Brasil ha pugnado mucho por eso, cosa que en México es difícil que todavía podamos vislumbrar ese escenario, ¿no? El porcentaje de demanda, obviamente, de gasolina ha aumentado, y eso es algo realmente muy desalentador, porque mientras otros países ya están pugnando por carros eléctricos, por energías menos contaminantes, México está preocupado por establecer una refinería, por establecer 2 bocas, por establecer varios mecanismos que permitan que la demanda de petróleo y la demanda de gasolina sea cubierta. Es realmente muy desalentador ver ese tipo de cifras, ¿no? Pero por la otra parte, en los logros, obviamente ya les comentaba, México tiene un suministro ya casi del 100% en los hogares, y sobre todo, a pesar de que sigue siendo muy poco, todavía existe la preocupación por dedicarle un porcentaje de la partida presupuestaria o del gasto público a la investigación y desarrollo tecnológico de energías limpias. Sigue siendo muy poco, pero al final de cuentas todavía existe una parte por parte de CONACYT, de universidades, de la UNAM, de Politécnico, por seguir haciendo investigaciones para que cada vez podamos tener mecanismos más accesibles de energía limpia en nuestros hogares. Estas son las metas que contempla el ODS 7, pero yo creo que a raíz de esta difícil situación que estamos viviendo, creo que lo más importante es empezar a aumentar las energías renovables. Repito, no tenemos por qué estar pugnando por construir más refinerías. Ya es de vital importancia dar el siguiente paso, empezar a consumir más energías limpias. Yo tengo una amiga que tiene su empresa de paneles solares y me decía, Henry, yo a pesar de que doy los gastos muy baratos, las personas todavía no están acostumbradas o no se vislumbran usando energías limpias. Por ejemplo, en un ayuntamiento me decía, ¿sabes qué? Es un ejemplo, me cuesta a mí, no sé, alrededor de pagar la energía de luz eléctrica me cuesta, no sé, 3 millones de pesos, un ejemplo. Y me decía, pero lo que no ven los gobiernos es que a lo mejor esos 3 millones de pesos lo puede invertir en empezar a instalar paneles solares, y esos 3 millones de pesos que me gasto anualmente en energía de luz eléctrica, ya no me lo voy a ahorrar completamente, porque los paneles solares me van a resolver completamente el problema de luz eléctrica. Pero si tú vas a municipios, hablas con presidentes municipales, con instituciones, lo primero que te dicen, no, es que sale carísimo. Sí, pero lo que no vemos es que quizá nos salga la inversión cara, pero al final de cuentas en años ya no vamos a estar pagando los 3 millones de luz eléctrica. Pero es difícil que esa mentalidad todavía pueda pugnar en instituciones de gobierno. El ODS 8, que es trabajo decente y crecimiento económico, o es un tema que hay mucha tela de dónde cortar. México es uno de los países que más porcentaje de personas en informalidad se encuentra. ¿Y qué quiere decir esto? No solamente quiere decir que hay personas que se dedican a un puestito, a una tienda, a un negocio que no tiene las condiciones jurídicas necesarias para poder desarrollarse. Es decir, en lugares adecuados de trabajo, prestaciones, lo que se puede ver en una empresa o en gobierno, no los tienen. Pero es cierto también que el gran porcentaje de la población en México
no puede acceder a trabajos dignos a raíz del nivel de desempleo que hay. No pueden acceder a quizá un trabajo formal a raíz de la situación tan compleja que es a veces tener o entrar a trabajar en algo, o tener una oferta laboral tanto en empresas como en el sector gubernamental. Entonces, es más fácil para una persona egresada que no encuentra trabajo poner un puestito, un negocio, que poder seguir pugnando por encontrar un trabajo digno. Pero aparte el trabajo que encuentra es un trabajo que económicamente no le retribuye, porque cuando van las personas, y me platican, he tenido la desfortuna de poder platicar con jóvenes que me dicen, es que Henry, yo voy, solicito el trabajo y me dicen, ¿sabes qué? Pues vas a trabajar de 9 a 6 de la tarde y el sueldo es 3,000 pesos. Y si no lo acepto, es difícil que vuelva a encontrar también otro trabajo, pero aparte, si me dicen, si no te gusta, no te preocupes, hay 200 personas formadas atrás de ti que están dispuestas a acceder a ese trabajo, porque realmente la oferta laboral no es muy amplia en México. Difícilmente los jóvenes tienen oportunidades laborales y es algo en que hay que empezar a poner el dedo sobre el renglón. Pero como les decía, no puede haber trabajo decente si tampoco hay una educación, un acceso universal a todos por parte de universidades, por parte de preparatorias, es decir, hay una gran deserción escolar aquí en México. Para empezar a poner un poco más de cifras, en el 2018, según el INEGI, se estimó que el ingreso promedio de las personas que están en condiciones de pobreza es de 100 pesos, 101 pesos, pero 100 pesos diarios es un ingreso que no les alcanza ni siquiera para comer. Me decía un amigo que platicábamos en este, me decía, solamente ponte a analizar cuánto te cuesta el kilo de tortillas, más aparte el kilo de huevo que puedas comer. O sea, realmente te vas ya ocupando el 100%, el 50% de tu ingreso promedio. Eso no les da ni siquiera para subsistir. Ahora, si tenemos ese ingreso promedio diario, imagínate si la gente le va a interesar tener una alimentación saludable. O sea, lo que la gente quiere es tener ingresos para poder subsistir. La gente no le va a interesar empezar a tener energías renovables. La gente lo que va a buscar es tener un ingreso, tener sobre todo para poder subsistir a su familia. Hay muchas veces en comunidades, dices, a los hijos, seguramente no se les da la oportunidad de estudiar porque lo que necesitan los padres de familia es tener manos para llevar ingresos a su familia. Entonces, por eso la importancia de atender el tema de pobreza, pero también paulatinamente atender el tema de trabajo decente y sobre todo de una educación de calidad. 15 millones de jóvenes entre 15 a 29 años se encuentran, forman parte de la población ocupada. Pero el 60% de estos jóvenes se encuentran en condiciones de informalidad. Es decir, incluso dentro de las empresas formales hay informalidad. Ustedes pueden ver que la señora que hace el aseo, la señora de intendencia, la persona encargada de intendencia, muchas veces ni siquiera tiene un contrato jurídico que la pueda respaldar el día de mañana. Si el día de mañana a la señora la despiden de manera injustificada, no tienen las condiciones jurídicas para defenderse. Ahora imagínense qué pasa con las personas que tienen un puestito. Y ahora imagínense qué pasa a raíz de esta difícil situación de la pandemia, que muchos negocios y establecimientos locales han tenido que cerrar. Imagínense cómo viene a agravarse el problema del trabajo y de los ingresos. Desde luego, hay logros también por mencionar. La economía mexicana creció de 2013 a 2017 2.5%, pero bueno, en los últimos años ha venido a crecer. Sabemos que en el otro año estuvimos en recesión y sobre todo no hemos crecido nada por X o Y circunstancia. No nos vamos a meter en esos temas, pero es muy grave puntualizar que los problemas de crecimiento económico, de oferta laboral y de empleos ha venido disminuyendo muchísimo. En septiembre de 2018, 20.2 millones de trabajos fueron dados de alta en el IMSS, que no quiere decir que esto se esté combatiendo el problema de empleo. Hay más desempleo que empleos informales. Eso solamente lo podemos catalogar como el crecimiento de empleos formales. Ahora hay que vislumbrar la otra cifra que nadie cuantifica, que es el tema del sector informal. Hay que ver también ese tema, que es algo muy importante. La verdad es que la informalidad es un mal necesario quizá para la sociedad mexicana. Malo porque
regularmente no se les dan las condiciones necesarias a los trabajadores. También eso es más necesario porque las personas no tienen acceso a fuentes de trabajo bien remunerados y con las condiciones necesarias para poder subsistir, ¿no? Estos son las metas que establece el ODS 8 y sobre todo creo que para mí lo más importante es puntualizar el 8.6, que es darle acceso de trabajo a los jóvenes para que todos y cada uno de ellos puedan ser enfocados en lo que se pueden ir especializando y que cada uno de nosotros pueda ir trabajando. Me parece que Lupita Bustos levantó la mano. Sí, le doy el uso de la voz a Lupita. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días todavía. Buenos días, Lupita. Nada más un comentario, espero no ser muy extensa. Quisiera preguntar en dónde se deja el tema de la corrupción, no sé si se vaya a tocar este tema, porque pues sería interesante hablar también de las acciones para ello, porque por ejemplo se hablaba de Sol, de Prospera, etcétera, pero ¿qué tan conveniente sería esto si en realidad el país se empobreció más al no tener oportunidades para subsistir debido a tanta corrupción que evitaba que más personas tuvieran acceso a dichos programas? Hubo, creo que como 500 denuncias de Sol, no por nada, pues Rosario Robles está en la cárcel, ¿verdad? Y bueno, en cuestión de salud, hubo muchos hospitales que estaban sin terminar, se tomaban la foto, ya con el hospital, pero sin equiparse, sin terminarse. Creo que fueron 32 hospitales que fueron rehabilitados justamente ahorita con lo de la pandemia. Y bueno, son muy buenos programas todos, pero yo creo que también habría que hablar de corrupción. Desafortunadamente hay poco interés en combatir la corrupción y creo que pues también ahorita que se hablaba de lo de las energías renovables, yo pues supe que se frenó precisamente por este mismo tema, porque había contratos a particulares de forma irregular. Entonces, pues creo que sí sería importante tocar ese tema, ya que se está hablando de políticas públicas. Y bueno, con todo respeto, ¿verdad? Yo creo que sí sería bueno que se hubiera más objetividad al hacer estos comentarios. Es inevitable hablar de política porque pues obviamente son instituciones de gobierno, pero sí sugeriría pues que hubiera más objetividad y evitar juicios de valor, y pues que evidencian pues que hay un sesgo político. Ese sería mi comentario. Sí, claro, Lupita. Mira, la corrupción se toca desde el ODS número 16, que es instituciones sólidas. Obviamente, yo lo que les platico es lo que me ha tocado vivir a través de las organizaciones que hemos podido pugnar a través de los ODS. Les platicamos la experiencia que nosotros hemos vivido. Ya no hay la misma, el apoyo que se le da a las organizaciones. Sabemos que el tema de corrupción sí es un tema palpable. Yo creo que no me quiero meter realmente en esos temas. Es un tema que a mí no me corresponde y tampoco soy experto, pero sí es muy necesario empezar a puntualizar tanto logros como algunos problemas que todavía se vislumbran hoy en día, ¿no? Es lo que nos ha tocado vivir nosotros como organizaciones, es lo que estamos viviendo a través de instituciones de gobierno. Sabemos que el tema político se vislumbra en cada uno de los programas. No es un tema que a mí me corresponda, no es un tema que yo me quisiera meter, sí, pero sí es importante puntualizar lo que está pasando en tema de la Agenda 2030 en cada uno de los ODS y sobre todo los logros que ha habido y sobre todo algunos diques que ha habido. Hay unas partes muy positivas que se han hecho en estos 2 años, hay otras partes que no se han hecho en otros gobiernos y que en este gobierno lo viene haciendo, pero también hay otros temas que se han dejado de hacer y que son diques para nosotros en la construcción de la Agenda 2030. Agradezco mucho tu comentario, Lupita. Y no sé si alguien más tenga otro comentario. No, ¿verdad? No, hasta el momento era Ok. Lupita. Hay algunos comentarios en el chat. ¿Entonces los tratamos al final o los tratamos ahorita? Sí, Como tú me digas. si gustas para ya continuar. Perfecto. Entonces, bueno, en el tema del ODS 9, Industria, Innovación e Infraestructura, el tema es poder dar una mayor accesibilidad en tema de infraestructura, tanto de comunicación como de vivienda,
en nuestro país. Los retos, obviamente, hay una infraestructura que no ha crecido, cifras oficiales de Secretaría de Hacienda y Crédito Público, obviamente hay un 3.4% de crecimiento, en donde pues realmente ha habido un rezago por X o Y circunstancia, por el tema de presupuestario, por el tema de reclutar, no ha habido un crecimiento en la infraestructura. Todas las cifras que les he dado son cifras oficiales, no me las estoy inventando. Les voy a pasar algunos documentos en donde puedan establecerle el documento que contempla todas estas cifras, las emitió el Consejo para el Cumplimiento de la Agenda 2030 directamente de Segov. Pueden checar las cifras, no son cifras inventadas, son cifras que hemos ocupado para los diagnósticos y que desde luego las instituciones emiten. Entonces no es nada inventado, hay un 41% de la población rural que todavía no tiene un acceso a Internet. Sabemos que quizá ha ido un poco adoleciendo este tema de la comunicación. Por lo mismo, por lo que comentaba, a veces no hay tanto accesibilidad a servicios básicos como agua, luz eléctrica, y también es difícil que podamos aspirar a tener Internet en las comunidades no marginadas. Sin embargo, creo que el tema aquí central es que podamos, desde luego, comenzar a pugnar porque desde los municipios, desde las cabeceras, puede haber ese sistema de comunicación. Hay otro logro también muy importante, que las MIPES constituyen el 99.8% de las unidades productivas, es decir, las empresas pequeñas y medianas se están constituyendo, pero sobre todo hay un gran problema, que sigue sin haber el apoyo económico, sobre todo el apoyo institucional para crecer estas MIPES. Muchas de ellas, cuando iniciaba la pandemia, veíamos y sacaban un artículo de Forbes que decían que las pequeñas empresas tenían que cerrar por X o Y circunstancia, porque no tenían el apoyo económico para poder generar empleos, para poder estarle pagando. Y obviamente muchas pequeñas y medianas empresas, el día de hoy, cuando cambie la situación a semáforo verde, desafortunadamente ya no podrán regresar. Y es un tema de política pública que tenemos que ir impugnando. Ya lo decía Lupita, a veces hay temas que quizá el gobierno ha descuidado, pero también eso recalca la importancia que están haciendo las organizaciones civiles, la importancia de empezar a incorporar organizaciones civiles a las instituciones de gobierno, porque hay instituciones muy buenas. Yo he conocido instituciones que hacen excelente trabajo en llevar educación a las comunidades más marginadas, el comenzar a darle mecanismos de energías limpias a cada uno de las comunidades, pero desafortunadamente estas comunidades ya no tienen el apoyo, estas asociaciones ya no tienen el apoyo para llevar a cabo estos programas. La verdad, es momento de hacer equipo entre tanto empresas como gobiernos y organizaciones civiles para dar cumplimiento a la Agenda 2030. Ya lo hemos estado viendo, no son problemas, no son temas que no se vislumbren en México, son problemas sociales que vemos día con día, son realidades que permeamos en cada una de las comunidades, y sobre todo es importante ir aterrizando a través del trabajo colaborativo entre empresas, gobiernos y organizaciones civiles. Eso sí, las carreteras primarias que conectan a los diferentes estados, a los diferentes municipios, es algo que ha apuntado cada uno de los gobiernos en tratar de hacer infraestructura para el conectar. Por lo menos en el Estado de México tenemos una conexión muy buena hacia los diferentes estados que colindan, y eso ha hecho que permita la comunicación y sobre todo el crecimiento de las empresas. Aquí en el Estado de México ya tenemos 3 zonas industriales muy grandes que han podido conectar las diferentes zonas del Estado de México a través de las comunicaciones de carreteras primarias para el sector económico. Hay diferentes metas que establece el ODS número 9, y es muy importante, creo yo, el acceso a servicios financieros de las pequeñas y medianas empresas, para que permitamos desde lo local comenzar a fomentar el trabajo, comenzar a trabajar día con día sobre cada uno de los grandes problemas que son el tema de empleo y el tema del trabajo bien remunerado. El ODS 10, reducción de las desigualdades, esto es un tema que quizá no se ha vislumbrado en México tanto. Cifras oficiales del Banco de México: el coeficiente de Gini, que es un índice que evalúa las condiciones de acceso y de desarrollo de las personas, nos señala que ha indicado un incremento en las desigualdades en nuestro país. Es decir, las personas con discapacidad, la comunidad LGBTQ, las personas
de pueblos originarios siguen teniendo un grave problema de desigualdad en comparación con otros países. Es un tema que quizá hay varias políticas que armonizan el poder atender este grave problema, pero al final de cuentas no se ha encontrado una política estable, al igual que como en pobreza se ha relacionado, no ha habido un tema muy bien todavía atendido de manera eficiente. Entre 2013 y 2018, más de 760,000 personas emigraron del país. Eso es algo que vemos mucho, por ejemplo, en el Estado de México, en las zonas de Guerrero, de Oaxaca, de Chiapas, hay personas que deciden emigrar a otros países buscando una mejor estabilidad y que vemos día con día. Eso es algo que en México siempre se ha vislumbrado y que viceversa. En México también ya empezamos a adolecer de ese problema, ¿no? El tema de que vengan personas de Centroamérica a buscar oportunidades laborales en nuestro país es algo que se ha venido agudizando a raíz de la difícil situación económica que no solamente se vislumbra en México, sino también en todo el mundo. En el anterior sexenio se ocupó una política que creo que era buena, no se logró aterrizar al 100%, que era empezar a tener las zonas económicas especiales, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, darles la importancia necesaria para comenzar a implementar modelos que permitieran fomentar el trabajo en cada uno de esos estados para darle oportunidades laborales a las personas. Aquí en el Estado de México, en la parte sur, tenemos una zona en donde ya colindan con Guerrero, y eso es de las zonas donde más personas emigran a otros países para poder encontrar una mejor estabilidad económica en cada uno de los países de Norteamérica. Entonces, es un grave problema que hemos venido adoleciendo por varios años, pero bueno, es lo mismo que les decía, no puede haber una estabilidad económica, no puede haber el atender este problema de la migración si no hay un trabajo bien remunerado, si no hay oportunidades laborales para todos y tampoco si no se atienden por zonas económicas. No es lo mismo el Estado de México en la zona centro que el Estado de Guerrero en las orillas, es decir, una zona económica más fuerte en el Estado de México donde hay oportunidades, donde hay zonas industriales, y en Guerrero donde realmente permean las nulas oportunidades de trabajo laboral en cada uno de los estados. El ODS número 10 contempla diferentes metas y la que más hemos ocupado a través de organizaciones civiles es garantizar igualdad de oportunidades para todos, porque si no damos el acceso a educación, a trabajo y a empleo bien remunerado, estamos connotando lo difícil que es para personas con discapacidad o originarias acceder a una estabilidad económica. Es decir, hay una certificación de la norma de igualdad laboral y no discriminación, donde todas las instituciones ya están obligadas a certificarse en esta norma de igualdad, y en uno de sus ejes es increíble lo que han hecho, es hacer que las instituciones y empresas tengan personas con alguna discapacidad empleándose en esa institución. Es algo muy padre porque lo hemos dicho, hay personas que no tienen la facilidad física para desarrollarse como una persona como nosotros, pero al final de cuentas lo que hacen las empresas es poder dar de trabajo a esas personas con discapacidades, a esas personas de comunidades originarias, para poder implementarlas y sobre todo ocuparlas en sus empresas. Yo creo que es una de las metas más importantes que México tiene que ir ahondando. Y vamos a tocar el último ODS que contempla este eje de prosperidad, que es ciudades y comunidades más sostenibles. Cuando vemos esto nos imaginamos una ciudad en donde tenga todos los servicios básicos, en donde pueda darle la infraestructura adecuada a las personas con discapacidad, a las personas con algunos diques para poder desarrollarse en sociedad, y eso es lo que contempla el ODS número 11, ciudades y comunidades más sostenibles. Hay que recalcar que muchos de los municipios sabemos que es el orden de gobierno más inmediato a la sociedad, pero muchos de estos a veces les cuesta demasiado trabajo poder subsanar los problemas o los servicios públicos básicos. En tema de recolección y disponibilidad de recursos, el tema de agua potable, son temas que vemos día con día en nuestros municipios, y siempre vamos y decimos, nuestro gobierno, nuestra comunidad le hace falta esto, ¿no? Pero al final de cuentas también hay que ver el otro lado, que a veces los municipios no tienen el presupuesto adecuado para empezar a implementar. Por X o Y circunstancia no se llegan a implementar, pero es necesario pugnar porque todos los servicios tengan todos los servicios básicos para poder subsistir en nuestras comunidades. Los desastres naturales es algo que
viene a perjudicar a muchas comunidades en la zona de la costa, en la zona de Chiapas y Oaxaca, que son los epicentros de los temblores. Hay muchas comunidades que vienen a perjudicarse por estos desastres naturales y que las pérdidas económicas ascienden a millones, más en estados donde la economía y las oportunidades laborales no son nada estables. Hay municipios que también empiezan a pugnar por un desarrollo sostenible, por empezar a recuperar sus recursos naturales. Por ejemplo, estamos apenas diseñando un proyecto con una región que contempla a 11 municipios, donde tenemos un río, y ese río ha sido por años contaminado, y con la ayuda de varios presidentes municipales que se han sumado, estamos tratando de recuperar esos ríos, esos recursos naturales que han sido por muchos años perjudicados a través de la inconsciencia que han generado algunas empresas, algunas comunidades activamente o económicamente activas. De 200 municipios realmente no tienen un programa municipal de desarrollo urbano, es decir, hacer una planificación sostenible de las ciudades, pero también es algo muy complicado, porque me decía un asesor que ha trabajado en diferentes gobiernos, los municipios no tienen quizá los recursos financieros para poder hacer estos programas de desarrollo urbano. Pero ojo, lo que no saben también muchos municipios es que hay organizaciones civiles que se encargan de desarrollar estos proyectos a un mayor bajo costo de lo que les va a hacer, de lo que cobran unas consultorías. Por eso es la importancia. Aquí en el Estado de México, les cuento, tenemos una partida presupuestaria que es de Fortamum, que es la partida presupuestaria del fortalecimiento a los municipios. Y este recurso que viene por parte del gobierno, hay una parte en donde para acceder tú a ese recurso, que son más de 5 millones de pesos, tienes que trabajar con una organización civil. Para tú tener un programa de atención a la seguridad pública, hay un candado obligatoriamente en donde tienes que sacar ese programa con organizaciones civiles. Y muchas veces lo que hacen los gobiernos por desconocimiento es que este recurso no lo ocupan, por lo mismo que no ubican algunas organizaciones civiles que se encargan de esto, ¿no? Creo que el sector social ha sido el que más ha venido pugnando por ese tema, por el tema de poder dar cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible. Hay muchos logros. En la legislación se ha ya reconocido el derecho a la ciudad, en donde todos tenemos el derecho de gozar de una comunidad sostenible para poder desarrollar. Y obviamente hay planes municipales que ya empiezan a incorporar la sustentabilidad urbana y el desarrollo sostenible, como ya se lo había manejando. Estas son las metas que establece el ODS número 5, y sobre todo el que tenemos que pugnar, no en las áreas metropolitanas, sino en las comunidades rurales y más marginadas, es la meta número 1, que es asegurar acceso a la vivienda. Hay personas que ni siquiera tienen un lugar donde vivir, donde poder desarrollarse, y es necesario empezar desde los gobiernos locales, desde organizaciones civiles, empezar a implantar algunas políticas para que permitan a estas personas desarrollarse de manera cotidiana. México ha sido uno de los países que más ha pugnado por el tema de la Agenda 2030. México ha sido uno de los países donde se ha propuesto de manera voluntaria hacer algunos avances en temas de la Agenda 2030, donde se han instalado comités técnicos, comités especializados. En el Congreso de la Unión hay 2 comisiones que se encargan de vigilar el cumplimiento de la Agenda 2030. Se han instalado grupos de trabajo. Los planes municipales, estatales y sobre todo el nacional son de los primeros planes de desarrollo en Latinoamérica en alinearse a la Agenda 2030, y sobre todo se han instalado comisiones para el cumplimiento de estos. Sin embargo, esto todavía no ha sido suficiente. Es muy importante comenzar a inmiscuir a organizaciones civiles, comenzar a inmiscuir a empresas. Hay muchas que todavía no se vislumbran por el tema de la Agenda 2030, ¿qué es esto? Y es necesario empezarlas a incorporar, ¿no? Es muy importante también capacitar a servidores públicos, a la sociedad en general sobre el tema de la Agenda 2030, y que también podemos comenzar a trabajar con proyectos que contribuyen a esta. No solamente proyectos en manos de gobierno, sino también como ciudadanos, como personas que nos desenvolvemos en diferentes comunidades, podemos tomar algunas actividades, algunas acciones para ir inculcando la Agenda 2030, ir inculcando estos hábitos que el día de mañana podrán, desde luego, aspirar a una sociedad más sostenible.
Yo quiero cerrar mi participación diciéndoles que estamos a 10 años de llegar a ese prometedor 2030, ese prometedor año en donde la Agenda 2030 plantea una sociedad más justa, más igualitaria. No es una utopía, es un tema que a todos nos conlleva, porque si no le damos resolución al tema de la Agenda 2030, es algo que el día de mañana nos terminará afectando a cada uno de nosotros desde nuestras trincheras. Sabemos que el tema de empleo, el tema de los feminicidios, el tema de la pobreza, el tema de la limitación, es algo que nos viene a congojar mucho como sociedad. Y hoy en día necesitamos todos y cada uno de nosotros ser parte de estas acciones para lograr esta Agenda 2030. Quiero compartirles ya muy brevemente que nosotros estamos desarrollando un programa con el Gobierno del Estado de México en donde estamos dando algunas propuestas de proyectos, estamos capacitando. Ahorita en este momento se está desarrollando el día 4 de la escuela ODS, en donde tenemos alrededor de 5,000 participantes de 30 países, en los cuales los estamos capacitando para desarrollar proyectos en tema de medio ambiente, en tema social, en tema del fomento al empleo, y sobre todo me da mucho gusto que la Procuraduría del Medio Ambiente pugne por capacitar a todo el personal, a la sociedad de este estado en el tema de la Agenda 2030. Mi nombre es Henry Iván Olivares y para mí ha sido todo un placer el día de hoy estar platicando con ustedes un poco más acerca del tema de la Agenda 2030. El día de mañana estará con ustedes un especialista en el tema de medio ambiente desde Bolivia, y el día jueves nuevamente estaré con ustedes ya tocando el tema del ODS número 16 y 17 que corresponde a las instituciones y al tema de las alianzas para lograr la Agenda 2030. Por mi parte es todo y de verdad ha sido un placer el día de hoy estar con todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Henry. Pues agradecemos la participación de todas y todos. Lalo, ¿quieres hacer uso de la voz? Sí, por favor, es una pregunta que tengo para Henry. Sí, bueno, muchas gracias, Henry. La información estuvo muy interesante, muy completa, de verdad. Gracias por compartirnos todos estos datos. Veo pues que en cada uno de estos objetivos que hoy nos presentaste, pues hablan sobre cómo mejorar el entorno económico, el entorno social, y bueno, pues está pendiente también del entorno ambiental, y creo que pues definitivamente son ineludibles para un desarrollo. Quería preguntarte si en los espacios en los que tú has estado, espacios de análisis, donde se han tocado pues ampliamente todos estos temas, si se tocan otros temas que no son, digamos, tangibles, que son intangibles, pero que yo considero desde una perspectiva muy personal, que también son importantes en la parte de la dimensión humana, la parte de, si es tocado el tema de felicidad, por ejemplo, la búsqueda de la misma. Yo creo que hay personas que disponen de todos los medios para vivir, tienen un buen empleo, tienen energía, tienen comida, tienen educación. Sin embargo, su nivel de felicidad no siempre está a la par de todo este desarrollo. Su nivel de felicidad, en ese sentido va mi pregunta, si temas como de estos que son intangibles y que tienen que ver con la persona, yo creo que finalmente somos las personas las que debemos de sustentar y sostener el desarrollo y no al revés. Es mi punto de vista, y creo que estos temas de felicidad, de cuestiones de autoestima, cuestiones de seguridad en sí mismo, de espiritualidad, no precisamente a través de alguna religión, sino el tema amplio de espiritualidad. Si en algunos espacios de análisis también son tocados estos temas, y yo creo que también deberían, desde mi perspectiva, deberían de estar pues en todas las agendas, la búsqueda pues de este desarrollo, digamos, ya de una manera general, de una parte de la espiritualidad humana. Sí, claro, ingeniero. Agradecer también por su participación. Creo que es también muy importante comentarle el ODS número 3, Salud y Bienestar, en su meta 3.6 me parece, establece que es de vital importancia la salud emocional de cada uno de nosotros, ¿no? La estabilidad que tenemos que tener como personas. No solamente es una salud física, sino también una salud emocional, porque sabemos que muchos problemas que desafortunadamente se presentan en los adolescentes, como es el suicidio, el tema de las drogas, viene a raíz de una no estabilidad dentro de cada uno de nuestra forma de pensar y nuestra forma de ser, que sobre todo no solamente
comentaba ahí en un especialista, no solamente es velar porque no haya más enfermedades, no solamente es velar porque tengamos ese tema de prevención, sino también velar porque las personas se encuentren estables emocionalmente, ¿no? Ya lo dijo usted, creo que es un tema muy importante que sobre todo se tienen que venir pugnando en cada una de las agendas. Y sí, efectivamente, justamente platicarles ahí en Guanajuato, estamos desarrollando con una organización civil que se encarga de dar terapias con caballos a las personas que han sido violentadas en su esfera social más cercana, han sido violentadas, han sufrido algún trauma por X o Y circunstancias. Estamos desarrollando un proyecto con esa organización en los cuales ellos les dan terapias a raíz de voluntariado y sobre todo de el contacto con los caballos y con algunos animales que ellos ya trabajan para darle precisamente esta estabilidad. Sí es muy importante lo que dice el ingeniero, no solamente es tratar el tema de salud física, de prevención de las enfermedades, sino también pugnar por este tema. Ya les pasaré ahí con Misael el contacto de esta organización civil en la cual estamos trabajando este proyecto, pero sí es muy importante contemplar, y lo que me agrada también en el tema de salud es que la Agenda 2030 no deja de lado ese importante tema que usted toca. Gracias, Henry. Pues no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Por ahí comentan el tema de los materiales, el video de esta sesión. Todas las sesiones están siendo grabadas. Entonces, el material de la presentación, las herramientas de aprendizaje se les harán llegar vía correo electrónico, y para ello es muy importante que se registren en el formulario que les acabo de enviar, para tener ahí sus datos y hacerles llegar todo el material. Recordemos pues que estos talleres son con el objetivo de que cada uno de los que estamos presentes podamos replicar esta información y que cada vez más personas conozcan sobre estos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, pues sin más, te agradezco, Henry, nos vemos el día jueves, para que concluyamos con en este taller, y también recordarles que el día de mañana, igual a las 10 de la mañana, con el mismo link, nos vemos para atender el tema que seguramente muchos de nosotros, si hoy hubo comentarios y aportaciones muy interesantes, el día de mañana vamos a estar muy al pendiente, porque es el eje de planeta. Mañana solamente vamos a atender el eje de planeta, entonces para que por favor no falten. Entonces, sin más, Clau, te cedo el uso de la voz para que nos des... Gracias. Muchas gracias, Misa. Gracias, Henry. La verdad es que pues muy valioso, como bien lo estoy leyendo en los comentarios, pues nos ubica en una realidad y mucho trabajo que tenemos en todos los ámbitos, ahora sí que en todas nuestras trincheras. Y bueno, aquí lo importante es pues tomar acción y abonar por el cambio climático, y bueno, sí, ser promotores y sobre todo pues en acciones en tema de las ODS. Muchas gracias, Lalo, y bueno, buenas tardes a todas y a todos, y nos vemos el día de mañana. Enrique nos recuerda algo importante, Clau, y Lalo, si nos lo permiten, nos podemos tomar una fotografía de la actividad. Les pido, por favor, enciendan sus cámaras para que podamos salir todos y todas en esta fotografía grupal. Damos unos minutos. Lalo, no sé si quieres comentar algo en lo que encienden sus cámaras. Nos peinamos y todo para estar... Sí, claro que sí. Pues bueno, en primer lugar agradecerle a Henry Iván por la información, de verdad se me hizo muy interesante y bueno, me clarificó muchas de las dudas que yo traía respecto a la agenda. Te agradezco de corazón, Henry, por compartirnos todos estos datos y bueno, pues contribuir con nosotros, con la Procuraduría y con el CECIPE en este proyecto que nos parece muy interesante y que, bueno, pensamos que vamos a tener muy buenos resultados en la formación de los chicos y desde luego, pues en la construcción de una mejor sociedad. De verdad, Sí. muchas gracias por ese apoyo. Al contrario, de agradecerle a usted, ingeniero, también a la licenciada Claudia, Misael. Igual les dejé mi número, mis datos de contacto. Si alguien gusta, algunas dudas que todavía tenga inmersas en el tema de la Agenda 2030, también la verdad es que me gustaría, a lo mejor en algún momento,
poder llevar a cabo un taller sobre la construcción de proyectos sociales alineados a la Agenda 2030. El maestro Alfredo Rojas, que es uno de los que construyó los indicadores de la Agenda 2030, ha sido el que me ha solicitado que podamos tener estos espacios de capacitación. Entiendo que muchos de ustedes van a estar aquí replicando el conocimiento de la Agenda 2030, pero ojalá que en algún momento podamos llevar a cabo un taller para enseñarles a todos nuestros participantes a construir proyectos ambientales, sociales y económicos alineados a la Agenda 2030. Para mí ha sido todo un placer estar el día de hoy con ustedes, y pues si alguien de ustedes tiene alguna duda, les dejo mis datos de contacto para que podamos estar ahí en comunicación. De verdad, muchísimas gracias. Ok, Linda Marisol tiene la mano levantada. ¿Quieres comentar algo, Linda? En lo que Linda comenta, voy tomando las fotografías, ¿de acuerdo? Para aprovechar el tiempo. Adelante, Linda, ya tienes listo. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Henry, por la plática. Creo que, por ejemplo, las actividades que pusiste en cada una de las ODS que nos explicaste, nos da un ejemplo también de lo que nosotros podemos trabajar con los alumnos. Esas actividades de promoción, pues nos pueden servir, por ejemplo, a mí me gustó mucho la de apoya y consume local, porque donde viven mis niños hay mercaditos y bueno, ellos prefieren irse como que a dar la vuelta a Walmart y ahí a hacer sus compras. Entonces creo que es una actividad que puedo trabajar con ellos para reforzar esa parte. Y bueno, te iba a preguntar, Misael, que bueno, es que yo me registré la semana pasada al link que nos hiciste llegar, pero no me llegó la plática. Pensé que iba a ser como un concentrado de todas las pláticas y se nos iban a hacer llegar, pero no sé igual si lo podemos trabajar como, por ejemplo, que nos compartan un drive en donde estén todas las pláticas que vayamos teniendo y para irlas replicando, porque, bueno, no sé si mis compañeros sí les llegó esa presentación y esa plática, pero igual para que ahorita que tenemos fresca esta plática, poder hacer esa réplica. Gracias. Ok, mira, sí, de hecho, la idea era hacerles llegar el material al final para poder editar los videos y hacerles llegar toda la información, Linda, pero ahorita lo reviso aquí con el equipo para que sí les hagamos llegar estos videos lo antes posible. Digo, la sesión pasada también es el tema del quiz, el tema de todas las actividades, el video y todo eso. Entonces, si me lo permiten, me late la idea del drive. Nada más déjame revisar el tema de capacidad y si no, se los envío por correo para que ya todos puedan ir teniendo acceso a este material. ¿De acuerdo? Entonces, igual, sí. Perdón, no sé si comentarle a Linda, yo me lo voy a como proporcionar a Misael algunos documentos. Me llama mucho la atención que podamos implementar eso con los niños. Hay un documento que tengo que se llama 270 acciones que podemos hacer para el cumplimiento de la Agenda 2030. Son acciones muy básicas que podemos implementar en las escuelas, en nuestra vida diaria. Se lo hago llegar a Misael para que puedan adjuntarlo a esta información que va a estar en el Drive y desde luego puedan comenzar a poder aplicarlo desde sus sectores, desde sus trincheras, para poder trabajar el tema de la Agenda 2030. Y muchísimas gracias por tu comentario, Linda. Gracias, Henry. Muy bien. Sí, de hecho, las actividades que nosotros proponemos en las acciones que está en el programa son basadas en esta que comenta Henry, pero igual se los hacemos llegar para que tengan más diversidad de actividades y de acciones que ustedes pueden realizar. ¿Sale? Bueno, pues muy bien, muchas gracias a todos, tengan muy buen día y nos vemos el día de mañana. Gracias, hasta luego, que tengan buen día. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, nos vemos. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.